Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Un saludo de su amigo Albino Córdoba, Carlos Hernández de Conexión MX para ver el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, una votación histórica. Como se venía manejando, votó casi el 70% según datos conservadores del Instituto Nacional Electoral. Nadie podía detener lo que ya se veía venir. Ok, Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, es un cambio de régimen, es un cambio de estafeta. Riquín Canallín finalmente llega en segundo lugar. En un penoso tercer lugar, José Antonio Curibreña. En tanto, Ricardo Anaya igual se va a ver raspado para poderse retornar como lo que dijo, como una fuerza de oposición en el país. Interesantes las lecturas que se le pueden dar a esta etapa post-electoral. Ok, Andrés Manuel se reunió con su equipo de campaña, con sus colaboradores más cercanos y con medios de comunicación. Esto fue ayer en la noche, entre otras cosas. ¿Qué dijo mi querido Carlos? Adelante. Bueno, para empezar, un gusto estar una vez más aquí con ustedes, seguidores de Conexión MX. Y el Universal rápido empieza a denostar, criticar a Andrés Manuel López Obrador y lanza una pregunta. Arranca AMLO precampaña en Hotel Pirurris, donde los ardidos van a necesitar un tarro de vaselina, mi querido Carlos. Bueno, el Hotel Hilton, si es un Hotel Pirurris, es secundario. ¿Qué dijo Andrés Manuel en ese hotel, el Hilton de Reforma? Pero antes de hablar del Hotel Pirurris donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, después andan llorando porque le llaman fifís. Es que son fifís. Entonces, como que ya empiezan ellos ahora a ser los que andan en campaña. A ver, pero nada más una cosa, ¿no? Entendamos pues que el Universal, el 1+1, todos los de Forma, Excelsior, Excelsior, Telerisa, TV Azteca, los chayoteros de siempre. Perdón. Algunos van a jugar el papel de oposición, otros se van a cuadrar. Hoy estuvo con Loret, el presidente electo, el virtual presidente de la República. Es decir, va a haber una serie de reacomodos. Y el Universal, bueno, pues trata de decir, aquí estoy, ¿no? O sea, no es más que una levantada de mano. No se te olvide que yo soy el Universal y que me están dando tantos millones por semana, ¿no? Estoy facturando no sé cuántos millones de pesos a la semana o al mes, según lo tengan así de apapachado. Lo vamos a ver. En una primera aparición de Andrés Manuel, desde sus declaraciones que hizo en el Hotel Pirurris, aquí el Expreso de Tabasco, lo primero que una de sus declaraciones es, Albino, el Estado dejará de ser un comité para unos cuantos. Excelente, tiene que ser así, porque si algo fue lo que desató el hartazgo social, es que nos esté gobernando un grupúsculo, una oligarquía de pirurris, de fifís, de señoritingos, que usted lo llegó a ver, ¿no? Como cuando ganaba o cuando ganan, van y se reúnen con toda su camarilla, ¿no? Encerrados en el Palacio Nacional, ¿no? Pues que el hotel donde se... Ahora, va a dejar de ser, en el hotel que se reúne Andrés Manuel, si es en el Hilton o si es en otro hotel, se dio cuenta cómo le prepararon de volada el Zócalo de la Ciudad de México. Así es el poder en México. Bienvenidos al poder, nada más que en otras manos. Que por cierto, para mediodía habían hecho uno de los analistas políticos un enlace en vivo, Genaro Villamil, y se veían muchas sombras ahí donde había cierto evento en el Zócalo. Y sí me llamó mucho la atención, Albino, que para la noche ya estaba todo limpio y un escenario que armaron en 1 hora o 2 horas rápidamente. Y eso de que dejará de ser un comité para unos cuantos, creo que sí debe de ser muy tajante Andrés Manuel López Obrador. Claro que de una manera paulatina, hacer a los dueños del billete hacia un lado y que los políticos se dediquen a gobernar y los empresarios a hacer billetes. Y claro, deben de tener injerencia en las cuestiones económicas de México. Solamente, si viste las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con una cara de
pues desvelado y desguazado y de muy frustrado. Pues vamos a dedicarnos a trabajar y así, pues, tienen que hacerlo. Lo dijimos en su momento. Va a llegar el día 2, no pasó nada, no hay tal polarización, no existe más que espantajos en la mente de quienes han sido toda la vida los dueños del poder. El cambio es muy saludable, pero Andrés Manuel ahora tendrá que responder a todas las expectativas, no a todas, pero quizás a la mayoría de ellas. Sí, y otras de las declaraciones que hace Albino es: respetemos a todos, pero tendrán la preferencia los olvidados, sobre todo los indígenas. Es un tema bastante serio, pueblos indígenas olvidados, los más desprotegidos, creo que ganan. Anunció desde el 1 de enero doblar la famosa pensión en los adultos mayores, entre otras cosas. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero está en ese tenor. En las declaraciones que hizo en el Zócalo. Me refiero a que está en este rango de la declaración. O sea, privilegiar el trabajo con los pueblos indígenas son de los sectores más paupérrimos en el país, Carlos. Son de los más desprotegidos. Son de los que menos ayuda. De hecho, el señor José Antonio Meade hizo un fraude contra ellos. De hecho, declara en el Zócalo Andrés Manuel López Obrador que el primer día aumentará la pensión a adultos mayores al doble. Aún tengan jubilación del ISSSTE, del IMSS, etcétera, etcétera. Tendrán su pensión esos adultos. Creo que es hora que se les haga justicia, porque la mayoría de los adultos ganan entre 1,000 y 2,000 pesos allá al mes. Y se me hace mucho. Otra de las declaraciones que hizo fue: por el bien de todos, primero los pobres. Sí, esa es parte de la contienda electoral, del resultado de este proceso electoral. O sea, los pobres, millones y millones de pobres, era insostenible, Carlos. Reforma energética, reforma laboral, un salario mínimo de 80 pesos en la parte región norte del país, la privatización de Pemex, el desmantelamiento de las refinerías, las tranzas de Odebrecht, la estafa maestra, la privatización del agua, la privatización del sistema educativo. Digo, el sistema educativo ya en camino de privatizarse, con una reforma que no agradó a nadie, que no convenció a nadie. Es decir, ante tantos, ¿a quién le pega todos estos cambios? Es que los pobres no se preocupan porque ellos ni bicicleta tienen. No, pero son los que resultan más golpeados a la hora de incrementar el costo del gas, la gasolina y los insumos y la canasta básica, sobre todo. Así es, Carlos. Entonces, primero los pobres. Un kilo de carne que está en 140, 150 pesos, creo que no es asequible para ellos. No, y si son primero los pobres, entonces estamos ante lo que puede ser un proyecto de nación que ya está definido, es cierto, pero vamos a ver en la práctica cómo lo acomodan. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue la declaración de: seremos amigos de todos los pueblos del mundo. Sí, es una inclusión. Sí, la política exterior está muy vapuleada, sí, al grado de que en programa anterior lo había expresado: hemos vendido todo al exterior, que nos tienen bien agarrados de los genitales. Y recordemos que hace poco corrimos al embajador de Corea del Norte en México, sin haber hecho nada malo al país de México, sino por órdenes del gobierno de Estados Unidos. Nos hemos entrometido en el país de Venezuela, hemos tomado cartas en el asunto contra ellos, sin ellos haberse entrometido en nuestra política mexicana. Tiene que haber respeto. Entonces tiene que haber respeto, como lo hubo 30 años atrás. No, y aparte, plantearse ante un escenario internacional con una postura diferente. Y darle vida a los legados de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, pero fíjate que en el concierto internacional, Carlos, es importante que México se plantee situaciones de trato justo, de una relación respetuosa, incluso con los vecinos del norte. Repitió eso Andrés Manuel. Creo que va a ser muy interesante ver la postura de Andrés Manuel con los vecinos del norte, no porque sean los dueños de México, sino porque nos hemos convertido durante mucho tiempo en el patio trasero de los gabachos.
Y algo en lo cual no estuve de acuerdo fue cuando le mostró gratitud a todos los medios de comunicación. Creo que entiendo que está ya con su banda presidencial, sí, y debe ser conciliador. Ya como presidente. Pero a nosotros todavía nos queda ese medio enojo de esos medios de comunicación chayoteros que hasta la fecha lo siguen denostando, se muestran incrédulos ante las políticas de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hubo algo que me encantó y lo que ha dicho siempre: benditas redes sociales. Sí, pero tiene que pasar de la palabra a los hechos. O sea, pues están benditas las redes sociales, es cierto. Porque si no es por estas redes sociales, es poco lo que alcanzaría en un nivel de competencia como el que se dio. Sí, porque no se nos olvide hace 6 años que Televisa, sobre todo Televisa, sí, les creó una novela y una crearon figura. la novela con Peña Nieto y nos vendieron esa idea al pueblo de México. El pueblo de México lo compró. No, y lo hicieron con MEADE, con mí. Pero ya no funcionó, con las redes sociales. Y si no, fíjate en el perfil: hombre de familia, pulcro, fifí, bien portado. O sea, es lo que siempre han vendido, la mercadotecnia política. Aquí el problema es que ya no hay quien los compre. Aquí el problema no es eso, no es que no los compren, ya no los compraron, ya no los compramos los ciudadanos. El asunto es cuál va a ser la postura de Andrés Manuel como presidente con las redes sociales. Es cierto, hay libertad de expresión, por eso no basta. ¿Cuánto le factura a Televisa? ¿Cuánto factura a TV Azteca? ¿Cuánto factura a Imagen? A Imagen le tienen que quitar la concesión. ¿No viste a Ciro Gómez Leiva? Estaba pero patético, yo no sé ni por qué lo pusieron ahí. Bueno, a lo mejor porque no tiene otra figura. Pero estos charlatanes de tercer grado, Leopoldo Gómez, el famoso teacher, o sea, todos en contra de él, ahora ya lo tienen ahí en un lado. Me va a encantar escuchar esta vez al hombre esteroides David Páramo. Ah, tu ahijado Páramo. Bueno, yo la verdad es que me molesta el oído y me fastidia. Entonces, pero sí es necesario a veces escucharlo para ver cómo piensa esa oligarquía mexicana, esa gente que siempre ha sido sí, bien remunerada. Sí, son niños chipiles del sistema. O sea, entonces, ahí entran estos. A veces medios. Es necesario ver de qué manera piensan y para entender por dónde va la jugada de ese tipo. Pero a ver, Carlos, ¿tú qué opinas de que se le siga sosteniendo a Televisa, TV Azteca y todos ellos? De hecho, a Excelsior, de Forma, todos ellos. De hecho, Andrés Manuel López Obrador fue claro hace semanas cuando se presenta ante los medios de comunicación el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Sí. Recuerdo que nunca les prometió que les iba a dar anuncios a través de la presidencia de México. Les va a dar, Carlos. Bueno, hay un rubro estipulado, ¿sí?, ya para los medios de comunicación, pero no de manera exorbitante como lo hicieron para lo de la reforma educativa, en el cual triplicaron el gasto mediático para poder convencer al pueblo de México que la reforma era benéfica. Creo que ahí es donde... No, ahí te va. Si bien es cierto, la presidencia de la República tiene un presupuesto, cada dependencia federal también tiene un presupuesto. Claro. O sea, hay mucho de billetes en esto de los medios de comunicación. Yo no sé, repito, cómo le vayan a hacer, cómo lo vayan a manejar. Me gustaría poder tener acceso a la gente cercana a Andrés Manuel para tener una entrevista con ellos y ver de qué manera van a trabajar. Porque si no, también nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos, obviamente, siempre va a ser así. Pero ¿cómo van a manejar el asunto del billete? Bueno, la gente acostumbrada a ganar millones y millones. Yo lo que noté en Andrés Manuel López Obrador en esa comparecencia es que fue claro. Fue claro y fue reiterativo en decirles que él no iba a hacer gastos extraorbitantes en ese tipo de rubros. Vamos a esperar. Y recuerdo que Ricardo Anaya y José Antonio Meade sí les prometieron. Es más, iban a revertir una ley para que les iba a hacer benéficas a ellos, Ricardo Anaya. No se me olvida que fue y les dio a tolito con el dedo. Otras de las declaraciones que hizo es: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Sí, el reto es fuerte, Andrés Manuel debe saberlo. No es nada más llegar y hacer. Por ejemplo, los mismos de Televisa ya estaban cuestionando: ¿y cómo le va a hacer? ¿Con qué le va a hacer? Bueno, pues si no va a firmar el acuerdo de las... Por cierto que hay que decirle a Fox que ya se prepara, o que se vaya, güey. Ya se prepara a vivir de 65 y más. Que por cierto lo vi muy dócil en su declaración, felicitando a Andrés Manuel.
Te dije que se iban a cuadrar, ya se cuadraron. Como que el botudo, el marihuana Fox, él no, ¿cómo va a vivir sin pensión, Charlie? Si no le gusta hacer nada ese hombre. Bueno, dicen que siembra hierbitas por ahí en su rancho, en Guanajuato. Entonces, pues, ¿qué hubo? No, ¿cómo no? ¿Quién se dobló? Rápido se doblan las ramas más chuecas, se enderezan las chuecas y se doblan las rectas. Entonces, el discurso, entiéndase, bueno, Andrés Manuel habla ya como presidente de la República. Como presidente de la República nos tiene que responder a los mexicanos. De otra manera se va a enfrentar a la crítica. Así las redes sociales son. Dicen que están polarizadas. No, lo que pasa es que hay bastante libertad para manifestarnos. No, y algo que estoy viendo es que más que haberse polarizado con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la sociedad vino, he visto que la mayoría de los que estaban en contra de su postura, ahorita en las redes sociales, sus comentarios de la mayoría, no de todos, pero la mayoría, es darle el beneficio de la duda. No, y aparte vamos a ver al grupúsculo de opositores. A mí me encantaría ver a Leo Zuckerman, que ya los vi, ya los escuché, están doblados. Si acaso se queda Krause ahí como que el mediático, como el que va a controlar. Entonces, viste a los otros chayoteros de siempre. Sí, no, el que yo veo desencajado totalmente porque es el papá de los pollitos, es el gerente de todos los... Creo que era, Es, bueno, Enrique Krause. Sí. Es el que le rendían pleitesía y ya siente que son meses, bueno, no meses, a partir del día de ayer se acabó. Dejó de ser el rey. Bueno, y ahora dice que bienvenida a la democracia. Obviamente nunca le apostó a eso. El estar haciendo campaña para que le quitaran el Congreso, que no le dieran la mayoría absoluta a Andrés Manuel, es parte de lo que él trabajó, hizo, en aras de que los priistas y los panistas crearan un coto de poder en el Congreso que les pudiera... Oye, pero yo recuerdo que más de decir bienvenida a la democracia, pedía democracia. No, dijo bienvenida a la democracia, saludó el triunfo de Andrés Manuel. Pero estaba exhortando a que Andrés Manuel López Obrador fuera un demócrata, porque le tiene miedo y empezó a hablar de cuestiones autoritarias donde a Andrés Manuel López Obrador no le gusta confrontar ideas diferentes a las de él. Pues es que es una mentira. Van a tener que entender, van a tener la necesidad de aterrizar porque Andrés Manuel tiene su carácter. Yo conocí a Andrés Manuel López Obrador hace muchos años, el Frente Amplio Democrático. En aquel entonces Andrés Manuel era bastante temperamental. Se molestó conmigo por una pregunta que le planteé ahí frente a toda la gente del PRD, en aquel entonces Partido de la Revolución Democrática. Estaba en pleno auge el movimiento zapatista, si te lo recuerdas. 94. Igual 96, cuando el fraude del 98, pues. A mí me tocó cubrir esa campaña. Yo conocí a un Andrés Manuel bastante tosudo, bastante confrontado con medios, sobre todo quienes no opinaban como él. Pues no debe haber cambiado mucho el Expreso de Tabasco, solo que ahora ya tiene el poder. Ya no es oposición, ahora es el presidente electo. Yo lo veo muy conciliador, lo he visto que los años lo han templado en muchos aspectos. Se ve maduro, sí, es cierto. Entonces, yo veo que las cosas van a ser un poco diferentes a cuando gobernó el Distrito Federal, que sí era un hombre, como expresaste ahorita, mesiánico en muchos aspectos. Se sentía el dueño de la verdad en muchos momentos, pero yo he visto que al paso de los años lo ha templado tantos problemas y le da sobre todo donde va adquiriendo sabiduría entre más los años siguen pasando. Esperemos esa sabiduría siga adelante. Claro que sí, Albino. ¿Algo más que quieras? No, muy bien. Bueno, pues Andrés Manuel ya es el presidente de los mexicanos. Ahora nos toca decirle, señor presidente, no se le olvide que tiene que, o está dentro de su plan de acción, revertir reforma energética, reforma educativa, evitar los gasolinazos, bajar el precio de combustibles, aumentar las miserables cuotas que les dan a los jubilados de la tercera edad. Y por favor, no sea tan malo con el de las botas, con el marihuana Fox. Ahí denle un 65 y más decoroso, de unos 2,000 estaría bien. Pues ya mínimo le prometió que a partir del 1 de diciembre le va a doblar su pensión. Sí, con unos 4 pero lanas. De 65 y más. Sí, son 1,500 cada mes. Más otros 1,500, 3,000, porque no se le vaya a ocurrir a Andrés Manuel firmar el acuerdito ese de los
de los expresidentes, porque entonces sí arde Troya, ¿eh? Creo que no le conviene, ya que Andrés Manuel López Obrador tiene muy sentado dentro de sus convicciones no generar riqueza. Sí, no, y sí lo ha dicho. La única riqueza es moral,